Bienvenidos mis amigos a una entrega más del Junte con Janet. Este programa que siempre será transmitido los martes y los jueves a las 9 de la noche por Frata TV. Hoy tenemos una invitada, pero muy polifacética. Hoy tendremos un programa súper especial porque compartiremos las vivencias y sobre todo la parte profesional de un ser humano que la verdad que ha tenido mucha historia en la zona turística de Bávaro, Verón, Punta Cana. Estaremos en compañía de la doctora Virginia López, que no solamente es médico, sino también que es una excelente madre, una excelente amiga y sobre todo todas las cosas interesantes que Virginia López sabe hacer. Bienvenida, mi querida doctora. Ay, gracias, Janet, por esta invitación. Me honra, y más que eres mi amiga y hermana. Así es que un honor estar aquí, compartir el tiempo de esparcimiento, que es importante. Bueno, y hoy que estamos con un vinito, señores, el junte de hoy es muy bueno porque estamos con un vinito aquí compartiendo con la doctora que nos va a decir de sus inicios. La doctora Virginia López nació en Santo Domingo. Nací en Santo Domingo, mi madre dominicana radicada en Moca, cuando ese tiempo vivíamos ya aquí. Mi padre lo conocí mi mamá en La Vega y ahí salí yo y mi hermana, que somos las únicas dos que nacimos de padre y madre en ese caso, porque tengo dos hermanos más también en La Vega. Pero Virginia en Santo Domingo tuvo muchos privilegios porque su padre de crianza era una persona que estaba ligada a los medios. ¿Me puedes contar un poquito de eso? Mi padre, diríamos adoptivo, que Dios me dio porque realmente fue una bendición, fue el hermano de mi madre. Cuando mi mamá se quedó prácticamente con dos hembras, sin la posibilidad de estar con mi papá, ¿verdad? Que mi papá se fue para Nueva York, es una larga historia. Él acogió a mi madre y realmente nos crió como hijas, y hasta el momento lo reconocemos como padre. Él ya falleció, pero él era cantante. Dejó de cantar porque no sé qué cosa le dio con su mamá, que su mamá le dijo no sé qué cosa, y ese mismo día dejó de cantar. ¿Se frustró? Se dejó de cantar. Y honestamente ese fue el padre de nosotros, nos dio todo, apoyó a mi madre todo el tiempo, nos mandaba a los viajes, a viajar por barco. Miren, que el mundo es grande para que sepan qué lindo. Donde quiera se puedan ir. Ese es mi padre real. Claro, mi padre biológico lo amo, murió a los 13 años cuando estábamos nosotros prácticamente pequeñas, pero mi padre adoptivo y mi padre, esos son los dos que tuve, que una Dios me mandó. superestrella. Que Dios me mandó, sí. Pero él trabajó, tengo entendido, con Freddy Verasgoico y tú estuviste ligada en ese medio claro. Pequeña. Freddy para nosotros es como un tío, era como un tío. ¿Por qué? Porque ellos dos eran hermanos a tal nivel que se quitaban los pantalones y se los ponían al otro, o sea... cuando yo veía un paquete de globo, Freddy nos lo compraban a mí y a mi hermana, o sea, hubo mucha. Cuando mi papá se comenzó a alejar un poquito de él, fue cuando él ya subió un poco, pero eran hermanos, toda la vida fueron hermanos. Qué bien, qué bien. ¿Estudiaste medicina? Sí, yo estudié medicina en la UNFU, porque mi deseo era ser psiquiatra. ¿Cómo? Ese era mi deseo. Yo tengo que ser psiquiatra. ¿Por qué? Porque todo tiene un porqué, ¿verdad? Mi primer novio me dejó así con una llamada después de 1 año y pico. No relaje. Y yo, ¿cómo? ¿Qué? Pero ¿por qué? ¿Y qué edad tenías cuando te pasó ese incidente amoroso? Bueno, como algunos 16 o 17, porque yo entré a la universidad con 17. Yo 16, antes de esa fecha. Y realmente yo no entendía el por qué una persona te va a cortar por teléfono, no te da la cara. Madre. Y encima de todo, mi hermano lo encuentra en un psiquiatra. Y digo yo, Dios mío, pero tengo que convertirme en un psiquiatra porque esos son los que escuchan, esos son los que resuelven. Y realmente esa fue mi idea, estudiar psiquiatría. Me fui para Puerto Rico.
estudié más cosas allá porque para mí la psiquiatría en este país era como un poquito difícil, allá tenía más facilidades, ¿verdad? Más distinciones en relación al toque de enfermos mentales y esas cosas. Y también estudié psicodinamia de familia, tecnología, para buscármela, tú sabes, Claro, en la tecnología, porque si no avanzamos por ahí y los idiomas, estamos presos. Atrasamos. Sí, señor, sí, señor. Entonces, para eso estudié medicina, la UNFU. Y actualmente lo estás ejerciendo porque tienes tu consultorio de terapia sexual y todo ese tema. Estoy prácticamente he decidido nada más hacer terapeuta de pareja y de familia, porque la parte más importante es la unión entre dos personas que se deben apoyar, ¿verdad? Claro que sí. Se deben apoyar. Y es el núcleo dinámico del crecimiento de una sociedad. Y si yo no atiendo a los padres primero, no atiendo a los hijos. Porque ahora hay un concepto que es que te tiran los hijos, igual en el colegio. Tú sabes que yo tuve muchísimos años en el colegio, siendo su directora y enfermera y médico, de todo. En donde obviamente los padres no se involucran en la educación de los niños, pero deben entender que sí, o sea, la educación, tanto psicológica, diríamos, como el aprendizaje real, comienza en la casa. Entonces, si yo voy a ver padres, sí le veo los hijos. Pero no veo los hijos, sino veo los padres. Porque no estoy haciendo nada. Perfecto, excelente. Y hay muchas cosas. Yo siempre vivo estudiando, buscando qué hacer, qué estudiar. Soy gestora de proyectos, porque yo, como la terapia ocupacional, tú la conoces, eso es parte de la dinámica de todas los terapeutas. Dije, bueno, pues ¿por qué no le sacamos dinero? Claro, claro. Entonces, por ahí comencé. Pero Virginia, no solamente tú estás en la parte profesional, sino, señores, Virginia es artista, es una pintora. Hoy, óyeme, súper, pues esas son de las cositas, mira cómo pone la carita. Y no solamente es pintora, Virginia hace unas manualidades preciosas. Coméntanos un poco de esto. Yo siempre toda mi vida he querido ser pintora. Esa era bueno, yo tuve mi primera exposición al mundo, lo hice con Web 68, que era un grupo de fotógrafos muy reconocido de Santo Domingo. Wilfredo García en ese entonces me dijo, vamos a hacer la exposición, la hicimos en el Dominico Americano. Él era con fotografía y yo con pinturas de fotografías, de esas mismas fotografías. Quiero decirte que eso fue un boom, fue una semana, lo ampliaron a 2. Wilfredo me dijo, vamos a venderlos porque fue tan impactante. Y mi papá me dijo, no señor, usted no va a vender nada. Eso se quedan aquí. ¿Cómo? No señor, usted me termina mi medicina. Ay. Y usted después de ahí, si quiere ponerse a zapatera, usted es zapatera. Pero usted me termina. Digo, papá, ¿pero qué diferencia hay? Bueno, no es lo mismo que digan la doctora Virginia López. Y yo, ¿Qué Virginia? ¿Qué Virginia López? Yo, ok. Y honestamente terminé los estudios, comencé en lo que era la rama de todos los demás estudios que hice en Puerto Rico. Y ahí aplacé, porque tú sabes que cuando llegan los niños, las ocupaciones, ya bregar con cosas de artesanos, pintura y esas cosas, pueden perjudicar, que sé yo, que un niño te abra una cosa y ta. Entonces, con mis hijos yo fui muy reservada, porque todo eso lo aparté y prácticamente ahora es que lo estoy disfrutando realmente. Pero Virginia hace unas flores de porcelana fría que artística, una verdadera obra de arte. La verdad es que, ¿cómo tú puedes hacer tantas cosas en un tiempo tan pequeño? Porque solamente tenemos 24 horas. De esas 24 horas hay que dormir por lo menos 5. ¿Cómo tú puedes aplicar tantas cosas en tan poco tiempo? ¿Tú sabes por qué? Porque ese es mi relax. Es como voy a hacer flores, voy a hacer jabones. Yo hago jabones saponificados, yo hago vitrales. O sea, siempre escojo alguna de esas artesanías para distraerme. Y honestamente para regalar. Para regalar. ¿Por qué? Porque hay detalles que yo entiendo
que para mí valen un poquito más, ¿verdad? Cuando una persona te la hace como para ti, como a tu gusto. Yo hago terrarios, que son las plantitas que tú ves en cristales, pero no son reales, son en suculentas, en porcelana fría. Y eso, si yo sé que te gusta, entonces voy así, tratando de que esas manualidades le guste a la persona y las vivo regalando. Qué bien, qué bien. Señores, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa comercial y volvemos en breve porque ahora vamos a hablar de cómo llegó Virginia a la zona turística de Bávaro y todo lo que pasó hasta el día de hoy. Así que no se nos muevan de ahí. Mantente informado de todo el acontecer local, nacional e internacional, siguiéndonos en nuestras plataformas sociales y también a través de Turivisión, Canal 45 y para toda la zona de Constanza en Generaciones TV Digital. Farmacia SPS 24 horas, con un servicio de primera por verdaderos profesionales. Te asistirán médicos y farmacéuticos a tu servicio. Farmacia SPS 24 horas. Si no lo tenemos, te lo llevamos gratis a casa. Farmacia SPS 24 horas, al lado de la bomba Texaco, Villas Bávaro. También contamos con Caribe Express, Leisa y Casa de Cambio, donde lo encuentras todo. Mantente informado con Frata TV Noticias en su emisión estelar lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la noche con la conducción de Mariel Santos. De regreso en su programa El Junte con Janet. Bueno, este junte está muy, pero muy, muy bueno, porque con este vinito que lo estamos tomando, y esta vivencia de mi querida doctora Virginia López, la verdad es que la estamos pasando súper, súper bien. Virginia, la pregunta que se cae de la mata, ¿cuándo llega la familia Martínez López a Bávaro Verón Punta Cana? Bueno, primeramente nosotros padecimos en Santo Domingo, cuando vivíamos allá, la enfermedad de mi esposo, que fue que cayó en diálisis y luego recibió un trasplante de un amigo. Entonces, en ese trasplante, él recibió la ayuda de las personas de Pintura Popular para ponerle un local aquí, como una ferretería. Y ese apoyo hizo que él viniera hacia la zona, pero yo seguía allá. Yo era militar, trabajaba en Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas. Y cada 3 días yo pedía permiso para venir para acá, para traer a mis hijos. Y en eso el almirante Cifrido Pared Pérez fue una de las personas que me dijo, ¿por qué usted pide tantos permisos? Y yo le dije, porque mi esposo vive allá. Y lamentándolo mucho, tengo que llevar a mis hijos que están pequeños y necesitan su papá. Claro. Entonces, por mediación de él, me asignaron a CESTUR, o lo que era antes Politur, para que yo estuviera aquí con mis hijos, y vine en el 2005. En el 2005 vine con mi maletita, mis 2 hijos, y ahí comenzó mi vida prácticamente aquí en esta zona. Y tremenda vida, porque al llegar en el 2005, estamos hablando de que todavía esto ni siquiera era un distrito municipal. Cabe destacar que Virginia fue la esposa de uno de los seres más maravillosos que ha estado aquí en Bávaro Verón Punta Cana, que fue el ingeniero Rafael Martínez, que se dedicó en cuerpo y alma a lo que fue el desarrollo de Bávaro Verón Punta Cana, sobre todo en lo que fue la creación del distrito municipal, junto con su padre, don Adriano Martínez, Sí. María Verón, el pastor Erio Payano, Kennedy Castillo.
Pero Tú también. por ahí andaba un pedacito de Janet. También. Éramos un equipo, pero había una mente maestra, porque nosotros éramos los operativos, en este caso. Había una mente maestra que era que nos trazaba la pauta de todo lo que teníamos que hacer en la parte social, porque éramos novatos. Nosotros lo que teníamos era el buen deseo de hacer las cosas, pero realmente no sabíamos cómo hacerlas. Pero teníamos aquí una mente brillante, que era la doctora Virginia López, que detrás de bastidores era que nos marcaba la pauta. ¿Es así o no es así, Virginia? Ay, querida. Lo que pasa es que tú sabes que nosotros los que hemos trazado la vida militar, tú sabes, no podemos, tú sabes, sobresalir mucho. Y siempre me he mantenido en bajo perfil, pero siempre he querido ayudar hasta en proyectos políticos, en proyectos, diríamos, sociales, todo eso. Porque para mí yo digo que esta zona, como nos acogió de una manera tan hermosa, ¿verdad? Verla crecer, wow, yo creo que es una de nuestras máximas orgullo, nuestra máxima satisfacción. Yo tengo una anécdota que se la voy a contar a ustedes, mis amigos. Ay, Dios. Ay, Dios. Cuidado. Cuidado. Cuando iniciamos el proyecto, teníamos que ver la parte política y ninguno de nosotros, de verdad teníamos la intención, pero no sabíamos por dónde arrancar. Se le ocurre al esposo de Virginia, al ingeniero Rafael Martínez, vamos a hacer un movimiento político. Yo tenía un canal, el primer canal de la zona, lo manejábamos nosotros. Digo yo, bueno, yo pongo las cámaras. Ya lo sabes. Don Adriano era revolucionario. No, yo tengo aquí un grupo de gente, vamos a organizarnos. Pero ¿qué nombre le podemos, por amor a Dios? Porque, ¿y para qué partido nos vamos? Porque no tenemos dirección, no somos políticos ninguno. Aquí en Verón, pues uno llegó a trabajar y punto. Pues a la mente brillante se le ocurre Movimiento Impulso al Poder. Todo eso yo lo tengo guardado. Fotos, todo lo tengo. Logo. Aparece el famoso Movimiento Impulso al Poder. Y como no éramos políticos ninguno, pues la única persona que en ese momento era quien llevaba el control de la zona era el licenciado Amable Aristi Castro. Pues le presentamos el movimiento a don Amable y el hombre se ha vuelto loco con el impulso al poder. Ya lo sabes. Era candidato a la presidencia en ese momento. Pues ya luego Amable declina y el movimiento Impulso al Poder se queda en el... Sí, imagínense. Hasta que llegó ahí. ¿Qué pasa? No, recuerda que hicimos una presentación. No, sí. Virginia hizo un escrito que nosotros lo recreamos con imágenes. Todo lo que ella escribió, nosotros le pusimos imágenes e hicimos un documental. Pues, ¿qué pasa? Al movimiento quedarse en el aire, pues decidimos presentárselo a doña Ligia Melo, que cuando eso estaba el PLD en pleno apogeo. Ay, sí. De hecho, ganaron las elecciones. Pues el movimiento Impulso al Poder pasa de rojo a morado. Porque doña Ligia, cuando vio eso, se volvió loca. ya lo sabe. Y nosotros la mirábamos como, bueno. Pero gracias a esos tipos de movimientos, pues nosotros pudimos calar y se comenzó también el movimiento para la creación del Distrito Municipal de Verón Punta Cana, donde aunamos esfuerzos. Este equipo fue el único equipo que pudo juntar, que pudo aglutinar a la gente de Verón, a la de Bávaro y a la de Punta Cana, para hacer un solo equipo y así poder crear el distrito municipal. Pero aquí tenemos la mente brillante que fue la directora detrás de bastidores, que orquestó todo. Es que, mira, impulsar al ser humano en sus diferentes ramas
ha sido mi propósito. O sea, si tú tienes dones o talentos como político, pues hay que potenciarlo. O sea, porque yo siempre digo que Dios nos da unos talentos que no lo podemos esconder, como dice la parábola de los talentos, no lo podemos enterrar. Y la parte política siempre me ha interesado, aún yo habiendo hecho carrera militar. Es eso, o sea, la parte política es la que puede crear una estructura social de seguridad, de progreso, de innovación. Y en eso yo siempre me enfoqué. Y tú sabes bien que hemos trabajado también en esa parte. Claro que sí, claro que sí. Yo quiero que tú me hables un poco de tu familia, tu matrimonio, que fue un matrimonio ejemplar, con una familia impecable, 2 niños preciosos y que son tu gran orgullo. Háblame un poco de tu matrimonio, cómo fue, anécdotas, que yo sé que hay muchas, y cómo disfrutaste tu matrimonio al lado de ese gran compañero. Bueno, yo conocí a Rafael en una biblioteca. ¿Cómo? Con un amigo, sí, él me miraba, yo lo miraba, digo, este tipo está bueno. ¡Ay! Entonces, lo miraba, pero estaba al lado de un amigo que todavía tenemos vínculos, y yo para yo enamorarlo tenía que incomodarlo, porque eso es lo que muchas mujeres no saben. Para tú enamorar a un hombre tienes que incomodarlo. Ajá, ¿y cómo es eso? Cuéntame. Ay, sí. Cada vez que Rafael Martínez me decía, mira lo que te traje, yo le dije, Carlos me lo mandó. Y él decía, ¡ay! No, ok. ¿Y tú quieres ir a tal sitio? Va, Carlos. No. Comencé a apoyarla, hasta que un día me dijo, pero es que tú estás enamorado de Carlos. Y yo, no. Pero tú lo mencionas. Entonces la cuestión es que ahí hice así, ¡pa! Ya cayó. Entonces me casé, me fui a vivir con él a Puerto Rico, su madre vivía allá, y ahí yo sabía que me iban a tocar 2 varones, porque ya me lo había dicho una tía y un señor que entró a la casa y me dijo, usted va a tener 2 varones. Y yo, ok. Pues tuve mi primer hijo, aquí, pero allá viviendo. Vine acá y después, al año, antes de nada, yo no sabía que yo estaba embarazada nuevamente. ¡Ay, mi madre! O sea que tú cambiabas pañales y ya estaba... O sea, yo tuve 2 bebés, como quien dice, casi al mismo tiempo, 1 año de diferencia. Uno nació en el 94 y uno en el 95. Entonces, la situación fue que mis 2 hijos, después de una situación que hubo muy crítica en Puerto Rico, nuestra vida era muy hermosa ya. Rafael, yo en todos mis estudios, Rafael trabajando en un prestigioso restaurante. Y el dueño nos acogió, ahí parte de todo vivimos mis hijos en la infancia, y llegó un momento en que hubo una crisis muy grande en Puerto Rico, en donde se vio prácticamente las campanas de una iglesia por la falta de agua que hubo, que el proyecto que nosotros teníamos, o de Rafael Martínez principalmente, era Pocón y Crizal, que era algo para el riego de las flores y estas cosas, y obviamente diríamos, todo lo que era la parte ecológica en Pocón. Entonces, porque Rafael era ingeniero agrónomo. Sí, él era ingeniero agrónomo. Muy bueno. Muy bueno. Y ese contrato que tuvimos en Pocón y Crizal, al caerse esa situación que no podíamos echar agua en nada, una crisis que hubo hace muy poco. Parecida. Entonces ahí decidimos venir precisamente por la propuesta de su papá, don Adriano, de venir aquí, formar esto, formar lo otro. Entonces vinimos y prácticamente aquí fue que duré la parte, diríamos, militar, después vinimos acá, pero con Rafael, óigame, y mis hijos, un padre ejemplar, un trabajador de workahólico. Ese trabajaba más que cualquier... Y yo, papá, pero tus hijos. Y cocinaba de bueno. No. Él era un hosted, él cuando hacía, diríamos, barbecue, él se esmeraba, él se entregaba mucho a los demás. Era un ser humano precioso, un ser humano con sus hijos también, amigo, te prestaba, yo no sabía que prestaba, y yo decía, o sea, mi hijo, ¿y qué fue? Explícame. Él necesita, ay, Dios mío. Entonces, un ser humano así, obviamente, fue de mucho valor.
y más preocupado por esta zona que nadie. Sí. Más preocupado por esta zona que nadie. Amaba a Verón. Entonces, en nuestra vida familiar se tambaleó un poco por su enfermedad, porque él cayó en diálisis. Y cayó en diálisis porque quizás no manejó mucho los químicos en un sitio donde él trabajaba, que fue gerente. Sus químicos aparentemente le destruyeron los riñones. Consiguió un donante, vinimos para acá, aquí pudo compartir con sus hijos, porque realmente esa era la preocupación. Yo decía, tiene que compartir con sus hijos son varones, que esa fue una de mis tesis, de cómo una mujer sola ha criado varones. Y ahí, gracias a Dios, hasta el momento que él partió, estuvimos juntos. Sí, Inclusive llegó a conocer su nieta. Sí, él decía, yo me puedo morir ya. Yo, no señor, le falta la del otro, espérese, no señor. Entonces sí, él fue como padre, amigo, hermano, hijo. Y un esposo amoroso. Sí. Rafael vivía, señores, enamorado de Virginia como el primer día. Él se quedaba así mirándola y hablaba con nosotros los amigos, hablaba de su mujer como que era lo máximo. De verdad que yo admiraba, envidia de la buena, ¿eh? Yo admiraba mucho el matrimonio de Rafael y Virginia. Cómo él hablaba de su mujer y de sus hijos y de ese amor que se le veía para su familia. Eso es cierto, pero yo creo que eso fue mutuo, porque con todo y que él y yo peleábamos muchísimo, porque yo tengo un carácter, él tenía el mismo, o sea, y mis hijos, yo les preguntaba, yo no sé nada, mami, yo no sé nada, mami. Esa parte siempre, con todo y todo la disfrutamos, la peleadera. Pero llegó un momento en que ya como que, ¿verdad?, madurábamos, porque es que Rafael era demasiado bondadoso. Sí. Y yo le decía, por Dios, papá, y entonces, él se daba demasiado a los demás. Y era una persona que yo le decía, tus hijos, tú sabes. Pero sí fue un padre demasiado, diríamos, protector, demasiado. Y yo le decía, no le hagas eso, que él tiene que resolver. Y aún de grande también lo hacía. O sea que... Pero lo bueno de este matrimonio es el equilibrio, porque Rafael, súper bondadoso, daba hasta lo que no tenía. Hasta lo que no tenía, Lo que pero no entonces tenía el equilibrio de la mujer que era que llevaba. Aguántate, espérate, sí, tú tienes que dar, pero aguántate. Ya lo sabes, ya lo sabes. Eso fue una situación titánica. Pero mis hijos, gracias al Señor, entendieron la situación porque conocieron a su papá, gracias a Dios. Claro que sí. Conocieron a su papá. Y esa nieta le llegó a él, Dios mío, como una bendición. Eso fue una bendición que le devolvió la vida. Yo creo que eso fue una de las bendiciones que más a él le dio la satisfacción, que él me dijo, yo me puedo ir porque mis hijos ya han escogido buenas mujeres. En ese entonces Luis no se había casado, pero tenía ya su prometida, que hoy es su esposa. Y decía, yo estoy feliz ya con la vida porque ya Dios me ha dado esa satisfacción y mi nieta tan bella. Entonces esa foto la tengo ahí recreadas, porque de verdad, y mensajes de voz de él, porque de verdad fue un ser humano espectacular. Hay otra información que yo les tengo, mis amigos, política también. La doctora Virginia López y el ingeniero Rafael Martínez no solamente trabajaron en lo que fue la creación del distrito municipal, también hablamos del primer periodo de Manolito y de Radamés Carpio. Y de María Verón. Y de María Verón, claro que sí, o sea, en la creación del distrito con María Verón. Sí. Luego viene Radamés Carpio y después Manolito. En esas tres gestiones estuvieron presentes, sobre todo en la organización, parte del manejo de la campaña de Manolito fue dirigida por el ingeniero Martínez, pero tenía también la mente maestra, que es la doctora Virginia López. Cuéntanos de eso, Virginia, cuéntanos. Suerte a Dios que ya yo me pensioné. Suerte a Dios. Bueno, como te digo, la política para mí siempre ha sido importante. ¿Por qué? Porque necesitamos primero sanear nuestros políticos para que nuestro país crezca y produzca una mejor sociedad. Y siempre nos involucramos en todos los proyectos políticos. Comenzamos con doña María,
que la amo y la adoro. Posteriormente, no tanto con Radamés, ¿sabe? Porque Radamés fue uno de los promotores, diríamos, políticos aquí de la zona que tomó muchas decisiones. Ahí no nos involucramos mucho, pero en la parte sí de Manolo sí, porque Manolo con su esposa, que los amo, son personas maravillosas, que yo creo que ha sido una de las bendiciones más grandes tener esas dos. Porque aunque doña Wendy no se involucra en las partes políticas, pero sí es una persona de mucha visión y de mucho conocimiento también de lo que es el ser humano. Y ahí, Rafael, prácticamente ellos nos dieron la oportunidad, porque eso hay que decirlo, es una bendición de poder ayudar en ese empujoncito, realmente. Claro que sí. La parte profesional ya como médico, en la actualidad, ¿estás ejerciendo la medicina? Yo estoy ejerciendo prácticamente porque dirijo o soy la encargada de un centro. Soy la encargada de un centro que mis superiores es una nefróloga y un nefrólogo, el doctor Luis Miniño y la doctora Ellen Hilario, en donde ellos me dieron, o sea, observaron que ya yo tenía experiencia en todo lo que es hemodiálisis, en todo lo que es emergencia, en todo lo que es trasplante. Y ellos me ofrecieron esa posibilidad porque yo estuve en 2 colegios prácticamente como su directora, médico, enfermera, todo eso era yo. La oportunidad de entrar ahí porque mi esposo fue el primero que entró ahí, aparte de los extranjeros, obviamente, pero fue el primer paciente local que estuvo ahí y ahí ella vio como que yo tenía esas cualidades y me dijo, pero ¿por qué tú no vienes como encargada? Y hasta el momento estoy ahí. Son 11 años, voy para 12, de estar ahí como encargada de Sendiálisis del Caribe. Pero también Virginia fue directora del primer colegio de la zona turística de Bávaro Verón Punta Cana, que fue el colegio Jardín Verde. Con nuestra gran amiga y hermana, doña Francisquita, la esposa de Radamés Carpio. Sí. Y donde con Virginia pasamos tantas cosas porque todos los hijos nuestros estaban en el colegio. Virginia era el paño de lágrimas al lado de Francisquita, que sí. La verdad es que las cosas que vivimos en ese colegio, Virginia. Ya lo sabes. Eso fue, y eso nos ha heredado muchos hijos. Sí, señor. Porque eso a veces me dicen, doctora, ¿cómo está usted? Profe. Y yo, profe, ¿UNIBE o esta gente? O sea, yo decía, porque como yo también di clase en UNIBE, y yo decía, ¿de dónde será Jardín Verde o UNIBE? Porque nos ha dado muchos hijos realmente que han sido parte de ese aporte, esa pequeña arena que le damos al crecimiento de esos jóvenes. ¿Cómo fue tu experiencia en esa parte educativa con esos niños que muchos, en esta zona sobre todo, donde no hay nada, que estos jovencitos lamentablemente son presos de un sistema donde prácticamente su vida es del colegio a la casa? Y cuando los padres pueden disfrutar con ellos, llevárselo un fin de semana o qué sé yo. ¿Cómo fue tu experiencia? Porque de verdad que en ese colegio se vivieron muchas cosas, muchas situaciones. Bueno, primeramente la parte humana, ¿verdad? Que era el equipo, fue hermoso, era un equipo muy hermoso. Los propios hijos de don Radamés, que eran los que estaban al mando también, tenían un control maestro de esa escuela. Pero sí, yo siempre, aún ya estando ahí, siempre he entendido que la parte, diríamos, escolar tiene mucha deficiencia. No en ellos, sino en todos. Deficiencias en el plano de que al niño no se le da ciertas libertades en su aprendizaje. Todo es como muy mecánico. Siempre traté de dar la parte humana, de buscar, por ejemplo, en esos niños que quizás no tenían muchas buenas notas, pero sí tenían otra parte artística o algo que poder, diríamos, compensar ese desequilibrio y les daba ánimo a superar la parte del aprendizaje. En eso sí te puedo decir que ese fue mi esfuerzo. Enseñé a muchos padres a que no es tirar a los hijos en el colegio,
es adentrarse en su mundo, adentrarse en sus necesidades, compartir, sentarse, como dice una persona. ¿Usted quiere que yo me aplaste? Sí, aplástese en el piso con su muchacho, claro que sí. A entender que si tenemos tecnología, podemos estar al tanto de nuestros hijos, que nuestros hijos sientan que yo estoy ahí, aunque esté trabajando o no tenga mucho tiempo para estar físicamente. Y ese fue como mi aporte. ¿Por qué? Porque los padres tienen que entender eso, tienen que involucrarse más en las escuelas de padres, tienen que estar más pendientes de las actividades, no es que yo vaya, ve tú que yo no puedo, no vayan los dos, porque son hijos de ambos y los padres ahora mismo tienen que ser educados también. Claro y que sí. Ese fue mi aporte. En los colegios que he podido ofrecer mis capacidades, eso es lo que he tratado de hacer, porque hay que ver cómo cambiamos el mundo, tenemos que ser entes de cambio. Claro que sí, claro que sí. En tu parte profesional, en consultorio, este tema de terapia de familia, en esta zona tan difícil, ¿cómo se maneja eso, Virginia? ¿Tienes muchos pacientes? ¿Hay muchas crisis en esta zona? Claro que sí. Mira lo que pasa, esta zona es una zona peligrosa, vamos a decir así. Muchas parejas vienen a luchar por el bien material, porque aquí entienden como que todo es fácil, los dólares están en los árboles, y a veces no se dan cuenta que no solamente la búsqueda del dinero, ¿verdad? No, aquí hay muchas trampas, hay muchas situaciones en donde si tú no fortaleces esa relación que tú tienes con tu pareja, vienen otras, como digo yo, moscas y obviamente, o moscos, que te afectan tu vida familiar. Y realmente una de las cosas que siempre he dicho entre las parejas que vienen aquí es que tienen que primero fortalecer su vida de pareja y posterior fajarse a buscar el dinero. Vamos a decir así, fajarse a trabajar. Pero lo que sí yo he visto aquí mucho es parejas que son workahólicas, trabajan demasiado, pero la parte, diríamos, familiar, de su vivencia, de sus hijos, de compartir con sus hijos, no lo hacen en la totalidad. Y eso es lo que me preocupa de esta zona, que aquí no es nada más a buscar dinero que venimos, que hay poca, diríamos, entretenimiento. Eso era antes, cuando tú eras Monticulebra, ¿te acuerdas? Pero sí. Ya no, ya aquí hay muchas alternativas para disfrutar y para, diríamos, vivir la aventura que es la aventura de pareja y de familia. Qué bien, qué bien. Virginia, la bebé, tu nieta, ¿qué se siente ser abuela? Ay, yo digo que cuando uno ve esas criaturitas así, uno dice, ay, Señor, gracias por haber llegado a este momento. Porque de verdad, cuando llegó mi nieta, yo me sentí que yo decía, bueno, Señor, tú tienes el control de todo, porque mi hijo todavía no había terminado la universidad. Y yo decía, yo no quiero que mi hijo... Pero gracias al Señor mi hijo siguió con más fe, como digo yo, con más fe. Qué bueno. No, mi nieta es una bendición, es una niña... Ahora me sorprende cómo los niños se desenvuelven, señores. Antes nosotros éramos como medio tontos, pero estos niños de ahora vuelan, o sea, vuelan. Mi nieta es un ser que me sorprende cada día. Y muy inteligente, pero yo la tuve la cogí en nuestra casa, creo que fueron los primeros 2 o 3 años, y para mí verla crecer, eso fue wow. Tengo todas las fotos, tengo todas las expresiones que mi teléfono está reventado con todas esas fotos, videos que capté, y para mí los nietos es una bendición. Ya yo estoy esperando el del otro nieto. Ya, se están planificando para eso. Eso espero. Tú tienes 2 hijos que definitivamente son un gran ejemplo para la juventud de hoy en día. Son jóvenes muy talentosos y sobre todo que se han graduado con méritos. ¿Me pudieras tú abundar un poquito más de esto? Sí, para esto te digo que tengo que agradecer primero a Dios, porque la educación de ellos, en el momento en que nosotros estábamos económicamente muy mal, uno de los familiares, para no afectar la imagen de ese familiar, le dijo, ¿qué es lo que ustedes piden? ¿Qué es lo que ustedes están diciendo? Que ustedes se van a graduar, que si ustedes son hijos de 2 rateros, de 2 que no tienen cuarto.
Y él fue dando gritos, uno de mis hijos fue quejoso. Yo le dije, mire, dígale a esa gente que usted es a ese hijo, verdugo. a ese verdugo, que usted es hijo del dueño del oro y la plata y que usted va a estudiar en la mejor universidad que hay en el país y que usted se va a graduar de una especialidad fuera. ¿Usted oyó? Y con honores. Y con honores. Pues ese fue y se lo dijo. Cogí una beca en UNIBE, uno de los estudiantes meritorios de UNIBE, se graduó con los mejores honores de su promoción. Mi otro hijo se graduó también en UNIBE, que eso era de mis preocupaciones. Decía, uno en UNIBE, ay, no, yo quiero que los dos salgan de UNIBE. Eso fue una de las bendiciones que Dios me dio. Amén. Uno estudió tecnología de la comunicación, ingeniero, y el otro es administrador de empresas. Luis Adrián es el técnico, el ingeniero, diríamos, en tecnología, que ese consiguió también una beca de parte de la MEXI por sus excelentes notas para estudiar Big Data en la Universidad de Fordham, en Nueva York. Ese vino cuando yo vi eso, yo decía, eso era un cartelón chino, yo no entiendo, con tanto más, porque sus notas eran A+, Wow. A+. Y A+ significa que es por encima de los 96, 97, todas las notas. Ese ha sido un estudioso, vino aquí, consiguió un trabajo y una oportunidad excelente en la cervecería y está trabajando en Houston también como parte de los diríamos, los dueños, porque realmente la cervecería hace muchos años no es dominicana. Y está en Houston con su esposa, que es pediatra, oncóloga y hematóloga. Wow. Y Rafael entonces, Julio formó familia temprano. Ese es el de mi nieta hermosa, preciosa. Ese vive en Santiago, porque su esposa Mariela es oriunda de Santiago. Y allá están viviendo, están felices. Yo estoy esperando otra vez, a ver cuando, tú sabes, el próximo. A ver si sí. El próximo nieto, porque ya mi nieta tiene 7 años. Y yo le dije a ella el otro día, ¿y tú no quieres un hermano? Y me dice, abuela, eso no es mi responsabilidad. Eso es cosa de mami o de papá. Hágame el favor. Okay. Esa niña está clara. Muy, muy clara. Entonces, ellos, gracias a Dios, son hijos íntegros, buenos, responsables, que eso yo creo que es el mejor regalo que me pueden dar. Son hombres de bien, y como digo yo, entes de cambio para la sociedad, porque eso es lo que toda madre o padre quiere y desea. Claro, no, y son un ejemplo a seguir, definitivamente. Virginia, a mí me gustaría, tú que conoces la zona de tantos años, ¿me podrías dar una panorámica de lo que tú ves? Si tú ves esta zona que va bien en la parte política, si tú crees que los políticos de ahora, lo que están, porque hay una nueva generación política, están llevando las cosas bien. ¿Cuál es tu visión de lo que hay ahora, de lo que hicimos en el pasado y lo que hay ahora? ¿Tú crees que las cosas están caminando bien? Eso es una interesante pregunta, porque, Janet, me preocupa que la generación que está surgiendo ahora no escucha a los de atrás, no escucha. Incluso en una conferencia que yo tuve en el Jaragua, uno de los exponentes dijo, a mí lo que me preocupa es que los que han tenido experiencia y han vivido y tienen una inteligencia, diríamos, ya de años, no la están tirando hacia adelante, o sea, no la están, con las nuevas tecnologías no la están tirando a los demás. ¿Por qué? Porque la nueva generación no escucha el valor de la experiencia, no escucha. Entienden que se lo saben todo, que conocen todo, que con el Google Maps ya pueden hasta medicarse. O sea, estamos viviendo una preocupación real con los nuevos líderes. Incluso tú mismo has visto en los TikTok y en los medios que dicen que si esta pandemia nos hubiera ocupado cuando estuviéramos
en manos el mundo de influencers, lo hubiéramos muerto todo. Nos hubiéramos muerto todo. Porque los científicos en este momento fueron que salvaron prácticamente la humanidad, aunque critiquen y hablen sobre los de la vacuna. Señor, estamos vivos. Estamos vivos. Y aún yo decir, Señor, yo nunca pensé haber pasado por una pandemia, pero esa es mi preocupación. La otra preocupación que tengo principalmente en esta zona es todo lo que nos ha externado esos turistas que han venido aquí a la zona, que decían, por favor, y no se conocen ninguno, por favor, exploten el turismo, no el turista. No el turista. Wow. Y Rafael Martínez decía, yo voy a poner eso en una valla algún día, porque esa palabra le taladró y es cierto. Entonces, nuestra zona turística tiene que educar a todos los que estamos aquí a promocionar, a explotar el turismo, no al turista, porque prácticamente ese es el que se va y obviamente vuelve o no vuelve según la experiencia que aquí viva. Y esto es una zona maravillosa, paradisíaca. ¿Pero tú crees que políticamente vamos bien? Bueno, la parte política, como te explico, es la misma información. Necesitamos que se lleven también de los de las experiencias, lo que han pisado ya el terreno que ellos no han pisado, que se aboquen a la nueva tecnología, porque aún nosotros de viejas tenemos que estar actualizándonos en la tecnología. Hay que resetearse. Hay que resetearse, claro. Entonces ellos también tienen que irse abocando a las nuevas tecnologías, a ir con el progreso. Y obviamente ese progreso tiene mucho que ver con esa mentalidad que tengan esos políticos de que se le abra un poco esa posibilidad de esas dos fases que te estoy hablando, por lo menos aquí en esta zona, de que se aboquen a las nuevas tecnologías, de que utilicen esa tecnología por el bien de su zona y que la parte del turismo sepan cómo explotarlo. Porque definitivamente el boca a boca, en el yo no vuelvo a ese país, en que yo qué sé yo qué, ustedes no saben el daño que nos pueden causar, más cuando lo publican y obviamente sus impresiones se quedan ahí por aquí en eterno. Entonces, esa es mis dos preocupaciones. Bueno, estamos llegando al final de este fabuloso junte con la doctora Virginia López. Rápidamente, Virginia, yo te voy a mencionar nombres o palabras y tú me dices lo que te salga del corazón de esas palabras. Verón, Punta Cana. Turismo. Rafael Martínez. Amor y responsabilidad, porque van juntas. No puedo decir dos. Qué bien. ¿Diversidad o monopolio? ¿Se puede decir ninguna de las dos? Sí, no, de lo que te salga. Para mí, diversidad, pero la diversidad con control y con justicia. Sí, porque si Con vamos justicia. descontrolados, claro que sí. Porque claro aquí que sí. no podemos decir equidad de género porque tú, hombre y mujer, no somos iguales. O sea, ahí sí yo voy con justicia y con equidad. ¿Color favorito? Azul. Me encanta mi azul, mi azul. Bien. ¿Team Shakira o Team Piqué? Ninguno de los dos. Porque si tú te has dado cuenta, hay una nueva versión de Miley Cyrus que es sobre la misma situación pero con diferentes perspectivas. Entonces, para mí la perspectiva de Miley Cyrus me gusta más que la de Shakira. Bien. Porque cuando tenemos problemas de pareja, ok, que tú tengas catarsis y le digas de todo, ay, pero el pobre, hasta en todos los sitios públicos le están cantando la canción. Es casi para darse un tiro. Mira, hermana. Entonces, ¿qué pasa? Yo más me enfoco en que, ok, o sea, viviste esa decepción, pero ámate. Claro. Y disfruta, obviamente, la experiencia que viviste con ese personaje, las enseñanzas, y sigue para adelante. Y para terminar, Virginia López. Ay, está duro eso. Porque es que a mí, yo siempre le pongo a las personas a buscar una cantidad de valores y que escojan 3. Y después que esa persona me dijo, está difícil, doctora, pero haga la suya ahora. Digo, ay, espérase. Y me dicen, entonces usted me pone a mí, usted no. Ok. Bueno, yo me definí, mis 3, diríamos, valores son fidelidad,
responsabilidad y enseñar, capacidad de enseñar, porque eso fue lo que yo le pedí a Dios. Lo poquito, como dice la palabra, lo que por gracia nos ha dado, por gracia tenemos que entregar. Esas tres. Qué bien, qué bien. Virginia, gracias. De verdad. Señores, este es el primer capítulo, porque aquí hay mucho. No, pero tú mucho sabes para que compartir. Tú sabes que aquí vamos a compartir con vino, con barbecue, con lo que sea. Sí, señor, sí, señor. Vienen otros capítulos que la verdad es que seguiremos disfrutando con un personaje como este tan polifacético, tan especial como la doctora Virginia López. Gracias por venir, gracias por a ti, hermoso querida. junte. Gracias a ti. Y señores, hemos llegado al final de este gran encuentro. Ya ustedes saben, todos los martes y jueves a las 9 de la noche en Frata TV. Así que no se lo pierdan y nos vemos en la próxima.